el 7,8%, PDD que pierde un 3,5% o Marriott que se deja un 3,1%. Vamos a dar comienzo a nuestra tertulia geopolítica. Julio Guinea, profesor de Unión Europea e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos. Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UNED. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Os quiero preguntar en primer lugar por ese avance en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y os quiero preguntar sobre todo por lo que insiste una y otra vez el presidente Zelensky. Creo que no hay comparecencia en la que no insista. Dice que hay mucha sintonía con Estados Unidos, que le encanta esa tregua parcial, que esa tregua parcial podría desembocar en una tregua total, pero insiste en la garantía de seguridad para Ucrania. Hoy ha descartado que sea la ONU, a través de una misión de paz, como hay en otros territorios como el Líbano, la que cumpla con esa función de defensa del territorio ucraniano. ¿Por qué creéis que Zelensky rechaza esta opción, Julio? Bueno, Zelensky no apuesta todavía por la vía de la ONU porque ha perdido para él completa credibilidad. O sea, no es un órgano inoperante, o sea, un organismo internacional que no ha sido capaz de resolver y darle estabilidad, esa paz al contexto ucraniano. El Consejo de Seguridad está paralizado, entonces cualquier elemento que emane de la ONU para Zelensky no va a ser suficiente. Por lo que está apostando decididamente es porque haya tropas de soldados de los Estados miembros europeos, de la Unión, y evidentemente por eso nos hemos acelerado en el tema de la defensa y además también ha pedido que se involucre Estados Unidos, aunque en eso no van a querer meterse porque Putin lo tomaría como un gesto inamistoso. Con lo cual, para él, lo principal es que los Estados miembros de la Unión Europea mandasen un apoyo lo suficientemente razonable como para que sintiesen que los rusos no iban a agredir o no iban a violar los altos al fuego como en su momento hicieron con el acuerdo de Minsk I y de Minsk II, que ya lo reflejó en su conversación con Trump en la Casa Blanca el 28 de febrero del 2025, donde le dijo, mire, es que no sé si se acuerda, pero yo suscribí un tratado con Putin donde dijo que, bueno, iba a respetar un alto al fuego y lo violó en numerosas ocasiones y dice, vale, pero eso era con otros, conmigo no va a suceder. Bueno, pues veremos si esto no sucede, pero por ahora la paz y la seguridad internacional no han sido capaces de resolverlo desde la ONU y lo que no cree Zelensky es que la ONU sea un interlocutor con la suficiente capacidad como para mantener esa seguridad que Ucrania necesita. Javier. Bien, buenas noches. Quizá en línea con lo que acaba de contestar mi colega, Ucrania necesita dos cuestiones fundamentales. Una son garantías y las Naciones Unidas, bueno, pues ahora mismo, por distintos motivos, considera que no le ofrecen dichas garantías. La cuestión es que nadie le está ofreciendo las garantías necesarias. Es decir, no viene de las Naciones Unidas, pero tampoco Estados Unidos, tampoco la Unión Europea o estados a título personal de la Unión le pueden ofrecer las garantías que está exigiendo el presidente Zelensky en estos momentos. Y en segundo lugar, que está relacionado al fin y al cabo con este primer elemento, es que, bueno, pues materialmente las Naciones Unidas tampoco tienen la posibilidad de facilitar aquellos medios que necesita, ya no solamente políticos, sino sobre el terreno. Las Naciones Unidas no pueden movilizar los efectivos necesarios para poder garantizar esa estabilidad y por lo tanto tiene que acudir a aquellos socios o a aquellos actores que sí que puedan tener la voluntad y tengan la potestad de darle materialmente el soporte necesario. Lo que ocurre es que, como estamos viendo, bueno, pues en la Unión Europea no está siendo para nada sencillo el llegar a un acuerdo, porque aquí cada uno de los Estados miembros tiene una opinión muy distinta de cómo se ha de apoyar a Ucrania en la finalización de la guerra. Os quiero preguntar de todas las opciones que hay sobre la mesa, que en realidad tampoco son tantas, teniendo en cuenta que nadie está dando un paso al frente ante las reclamaciones que hace Zelensky, porque Zelensky ya da por descartada la vía OTAN, sigue insistiendo en la vía europea, pero en realidad ninguna de esas opciones están sobre la mesa para Rusia. Rusia, ¿qué va a permitir, qué creéis que va a permitir como garantía de seguridad para Ucrania? Porque yo digo desde el día 1 que el principal escollo del conflicto va a ser ese. Julio. Pues la principal garantía es que Ucrania ceda a las reivindicaciones territoriales, es decir, que entienda
que lo que ha adquirido a través del uso de la fuerza se lo queda Rusia, que no hay vuelta atrás, que la parte oriental del país, la región del Donbass, ya no es suya, que no va a controlar Zaporilla, que Crimea tampoco es parte de Ucrania y que si rechaza, para que en caso de que futuro pues no vuelva otra vez a estallar el conflicto a la mínima, pues evidentemente esa cesión territorial sería una de las grandes conquistas de Putin en el terreno diplomático, porque es algo a lo que hoy Ucrania no se pliega, que es a seguir reivindicando que ese es su territorio y que no va a ceder. Mientras no ceda, Rusia no va a dejar de disparar y la guerra va a continuar. Entonces, Donald Trump está presionando para que Ucrania entienda que ha perdido y que ha perdido definitivamente eso. Si eso ocurre, pues evidentemente estamos claudicando ante los principios del derecho internacional, de la integridad territorial de los estados, estamos claudicando ante un orden basado en reglas. El mundo ya no se mueve así por el derecho y los propios estadounidenses que construyeron este orden de gobernanza multilateral, pues son los primeros que lo están enterrando, están echando paladas de tierra. Nosotros, que de alguna manera somos herederos de ese pensamiento wilsoniano, queremos todavía confiar en que hay que confiar en el derecho, pero como decía Josep Borrell hace unos años, la Unión tiene que aprender a hablar con el lenguaje del poder. Así que lo que en este caso Ucrania aspira es a seguir manteniendo su escenario, que no pierda más, y Putin lo que va a seguir luchando hasta el último día con tal de que le aseguren en un tratado que lo que ha obtenido se lo mantienen. Ya sea en un tratado firmado en Arabia Saudí, en esa negociación donde los europeos estamos ausentes, o donde sea. O sea, lo que Rusia quiere es eso. Y que si entran soldados o fuerzas de los Estados miembros, que como bien decía Javier, no tenemos ningún tipo de, ahora mismo, visión común en ese entorno, ¿no? A la vista de los nuevos resultados de las elecciones en Alemania es posible que eso cambie, pero todavía está por ver, ¿no? Hasta qué punto va a haber una involucración de tropas europeas en el suelo ucraniano y si eso le daría garantías a Zelensky, porque ha pedido hasta 1 millón de soldados en suelo ucraniano. Vamos, unas cifras que se salen de lo que es concebible para los líderes europeos. Pues Putin eso lo va a considerar como un gesto inamistoso e inadmisible, así que, bueno, pues todavía tenemos cosas que discutir para el rato. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí, respecto a lo que ha respondido Julio de las pretensiones territoriales, no hay ninguna duda. Lo que plantea serias dudas es el límite, o los límites del presidente Putin. Todo apunta a que no va a quedarse simplemente en una reclamación del territorio conquistado por el uso de la fuerza y por lo tanto pues que se acate esa violación del territorio ucraniano que se ha producido, sino que además pues irá acompañada de otra serie de pretensiones, como puede ser pues el futuro político del territorio que quede como Ucrania, tanto su vinculación con organismos internacionales como puede ser la OTAN, o bien con una futura adhesión incluso en la Unión Europea. Sea lo como sea, desde luego, yo coincido con lo que ha comentado Julio. No solamente va a perder Ucrania, sino que perdemos toda la comunidad internacional, porque se ha hecho saltar por los aires esos principios y, bueno, ese equilibrio basado en normas internacionales que si ya era complejo de mantener en los últimos 70 años, pero que, bueno, pues nos dotaba de una mínima estabilidad. Es decir, si bien es cierto que había fallas, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿y qué habría ocurrido? O sea, si aún teniendo un derecho internacional pues tenemos conflictos y tenemos actores que se nos saltan, ¿qué ocurriría si no contásemos con el mismo? Y este es el gran problema que vamos a tener a futuro, que desde luego la guerra de Ucrania va a marcar un antes y un después, porque no estamos hablando, como en el caso de la antigua Yugoslavia, de un conflicto interno en el cual pues, asistimos a la desintegración de un territorio para que surjan distintos países, sino que directamente, bueno, pues algo que no se veía en territorio europeo desde hace mucho tiempo, y es que pues, un Estado soberano invada a otro Estado soberano y la comunidad internacional pues acabemos por aceptarlo. Es un fantasma que pensamos que habíamos superado, pero que está claro que en pleno siglo XXI está más presente que nunca. Vamos a contar 2 noticias de última hora antes de continuar con esa tertulia. La primera nos lleva a Donald Trump y a sus relaciones diplomáticas, económicas y comerciales, en este caso con Turquía, porque el presidente de Estados Unidos está sopesando la opción de levantar las sanciones y continuar con venta de aviones de combate
a Turquía, según ha publicado hoy Fox News. Según esta información, el presidente de Estados Unidos está considerando vender aviones de combate F-16 y potencialmente sus aviones F-35 a Turquía, y se informa que su administración está buscando formas para evitar que el país viole las sanciones de la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantuvo una conversación con su homólogo estadounidense, con Trump, el domingo, donde ambos líderes discutieron sus relaciones bilaterales, y Erdogan expresó su esperanza de que los dos países aumenten su cooperación. Y la otra noticia nos lleva hasta el regulador de Wall Street, la SEC de Estados Unidos, que también va a someterse, como muchas otras partes de la administración norteamericana, a un proceso de adelgazamiento y podría perder hasta 500 trabajadores. Alrededor de 500 empleados de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos han acordado abandonar la agencia en respuesta a sus ofertas de compra de $50.000 y renuncia diferida, según fuentes conocedoras del asunto. Las divisiones de cumplimiento, exámenes y la oficina del asesor general experimentarán algunas de las salidas más significativas, según esas fuentes que han pedido anonimato. La cifra podría aumentar aún más a medida que las personas acepten la compra antes de la fecha límite del viernes para el incentivo de $50.000. Es posible que algunas de esas salidas no se concreten hasta finales de año. Y continuamos con esa tertulia con Julio y con Javier. Os quiero preguntar también sobre lo que tiene que ver con el rearme de Europa, la defensa europea, la OTAN y Donald Trump. Donald Trump hoy ha vuelto a insistir en que la OTAN tiene que financiarse no solamente a través de él. Ha hecho un importante anuncio de compra de aviones militares a Boeing, pero a la vez esta semana hemos conocido informaciones de que quiere adelgazar su ejército en misiones internacionales. ¿Cuál es la estrategia de defensa de Donald Trump, Julio? Julio, estás sin sonido. Ahí. Sí. Ahí. Como buen hombre de negocios, sí. Donald Trump yo creo que está pensando en los números y los números no le cuadran. Estaba gastando mucho en una defensa que no le daba rédito y si no saca beneficio, Donald Trump se retira y bascula o contrabascula hacia escenarios donde a Estados Unidos le vaya a sacar mayor beneficio. Como digo, a lo mejor le interesa mucho más tener presencia en el eje Asia-Pacífico antes que estar en el eje del meridiano de Greenwich, porque ahí el poder del mundo no radica. Entonces, si decide adelgazar las misiones en Europa, eso tendrá una repercusión en los Estados miembros, no cabe duda, pero además tenemos a los Estados miembros de la Unión temerosos porque el Tratado de Washington pues ya pierda su validez y diremos, ¿pero cómo es eso posible? Sí, porque es que hace unas semanas el propio Donald Trump puso en tela de juicio el artículo 5 del Tratado de Washington y eso, pues de golpe y porrazo, por la vía de los hechos, la vía fáctica, le ha restado, como yo creo, la más absoluta credibilidad. Si la OTAN, en un momento dado, Macron dijo que estaba en muerte cerebral, con la puesta en duda del artículo 5 por parte de Trump hace unos días, es directamente pues eso, enterrarla, ¿no? Entonces, aunque queramos aparentar que la OTAN está ahí, realmente los Estados miembros han decidido poner en marcha este plan de defensa de una manera acelerada, precipitada, veloz, y lo digo partiendo desde la perspectiva de la historia de la construcción de la política de seguridad y defensa, que cuando escribí todo ese libro y analizando el relato desde los 50 hasta nuestros días, me doy cuenta precisamente de que durante 70 años hemos vivido de la herencia y de la inercia, en parte porque nos la había facilitado la Unión Europea Occidental y en parte la OTAN, y en buena medida los Estados Unidos. Y con todo eso, pues claro, nos encontramos con que ahora Estados Unidos se desvanece, la UE hace unos cuantos años que no está, desde el 2011, y la OTAN pues está bastante paralizada ante los acontecimientos. Es que Rutte no sabe ni cómo actuar ante semejante despropósito, que uno de los estados más poderosos diga lo que está comentando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a un rearme muy acelerado. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba a las 12 de la noche dando una rueda de prensa después de salir del Consejo Europeo y destacaba una y otra vez que su eje no era el rearme, sino un concepto más amplio de seguridad.
pensando en que la seguridad europea es lo que ahora mismo nos tiene que preocupar y que las inversiones, si en algo se van a destinar no solamente a comprar material, a comprar armamento, sino que también está pensado en la innovación, en el desarrollo tecnológico, en todas las posibilidades de doble uso que nos ofrece la defensa y que puede acarrear una mejora en distintas cadenas de valor que tiene ahora mismo Europa y que en regiones vacías de España pues podríamos perfectamente montar fábricas o factorías para la construcción de elementos y componentes de la defensa, que hoy tiene que ser lo más europea posible porque hemos comprado la llave y la cerradura a los Estados Unidos de América durante mucho tiempo. Es menester que hagamos una reconversión en eso. Así que por mi parte, pues eso, decir que esa aceleración hay que hacerla de una manera un poco más calmada, más tranquila, más pausada y viendo un poco en perspectiva qué es lo que nos hace falta, dónde están nuestras debilidades para poder robustecerlas. Y el elemento de la falta de voluntad política sigue, como decía Javier, pues evidentemente ahí. No hemos dado el paso hacia una defensa común pues porque no lo hemos querido y porque hay 27 concepciones de entender la defensa en Europa. Hay que empezar a pensar en defensa europea porque es donde se da valor, donde se da protección a los ciudadanos europeos y donde realmente podemos tener una actuación coherente, igual que la tenemos en la política comercial común, pero que hoy por la defensa sigue habiendo 27 ejercitillos nacionales con 27 maneras de gastar. Y como ahora la defensa va a ser que todos los estados gasten por separado mucho y más, pues eso tampoco hace una mejor ni más poderosa defensa. No tenemos economías de escala, no tenemos visión de conjunto, vamos a disparar las deudas nacionales y con lo que eso supone de lastre para las economías. Por mucho de que flexibilicemos las reglas del déficit, es realmente el no haber creado un instrumento paneuropeo como el Fondo Next Generation, que en su día se hizo, para sacar a Europa de la crisis con 750.000 millones de euros, este Fondo Europeo para la Defensa dotado de 150.000 millones es un auténtico raquitismo al más puro estilo, pues bueno, de desentendimiento y pasarle la pelota a los estados, cuando los estados lo que tendrían que hacer es elevar y trasladar la necesidad a que fuese la Unión Europea la que se ocupase de esta cuestión, trasladándole esa competencia. Julio, un momento, estamos viendo esa señal que nos llega en directo, que vamos a pinchar en estos momentos, la estaban viendo ustedes en sus pantallas, esa señal que nos llega en directo desde el aeropuerto de Heathrow y como ustedes pueden ver en sus pantallas, veíamos hace unos instantes un avión de British Airways, ahí lo tenemos en la pista, en las pistas del aeropuerto, lo que quiere decir que el principal aeropuerto del Reino Unido, principal aeropuerto europeo, está retomando su actividad después de ese incendio que esta mañana ha provocado la cancelación de 1.300 vuelos de ida y de vuelta. Esa es la señal que nos llega en directo, aeropuerto de Heathrow, intentando recuperar la normalidad. Javier, te quiero preguntar a ti también por lo mismo, por ese proceso de rearme de Europa, por ese proceso de redibujar la OTAN, que no sé muy bien cómo va a salir. La demanda, bueno, de que participen o coparticipen de una mayor manera el resto de socios de la OTAN no es una novedad. Ya lo encontrábamos durante el mandato de el primer mandato de la administración Trump. Como ha dicho bien Julio, es simplemente una cuestión de números. Es decir, ahora mismo el mantenimiento y el despliegue de tropas en el exterior a los Estados Unidos, bueno, pues en el libro de cuentas del debe y el haber, pues le salen números rojos porque no se está moviendo todo lo necesario en la industria armamentística, que sería lo que podría compensar el hecho de poder movilizar a sus tropas, a su ejército y además a distintos niveles, porque operativamente sabemos que no es lo mismo mover a la Armada que mandar a tropas de infantería, con todo el coste que ello supone y armar una misión o encabezar una misión internacional. Respecto al rearme europeo, creo que Julio también, además lo ha trabajado mucho más, ha dado la clave. Es una asignatura pendiente. Es decir, es cierto y no confundamos, la Unión Europea se crea con el objetivo de buscar la paz, pero es una paz interna. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que no hay peligros en el exterior, que no hace que sea necesario que nosotros tengamos que mantener un ejército profesional y un ejército preparado para, bueno, pues eventuales agresiones, no porque nosotros vayamos a participar
como activamente como agresores, sino porque no estamos exentos, y pensar lo contrario pues sería muy naif por nuestra parte. Ojalá no lo necesitásemos, pero vamos, en todos los milenios de civilización que llevamos no conocemos desde luego ninguna experiencia en este sentido. Dicho lo cual, hemos dicho que es una asignatura pendiente, que hemos dejado como malos estudiantes para el último día, cuando ya hemos visto las orejas al lobo o cuando se nos estaba acabando el plazo, y coincido totalmente con Julio. O sea, la problemática no está en el rearme como tal o en crear una comunidad europea de defensa, sino en hacerlo rápido, en no hacer una comunidad de defensa bueno, balanceada con los presupuesto real, pretensiones reales, con mesura, con discusión por parte de cada uno de los Estados miembros, teniendo muy claro cuáles son los límites que tenemos y si queremos, desde luego, ceder una mayor soberanía o no a la Unión Europea. Y la sensación es que se está haciendo todo demasiado rápido y eso no puede dar buen resultado. Pero es que no va a dar buen resultado ya no simplemente porque la Unión Europea no puede intervenir en el exterior, sino que incluso puede comprometer el funcionamiento interno de la Unión Europea en cualquiera de las otras políticas que ya conocemos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tema presupuestario y un tema de balance. Incrementar el porcentaje del gasto en la defensa está muy bien, pero lo que nunca se dice es de dónde vas a quitar ese dinero para emplearlo en esta nueva política. Y esas quizás lo que no nos están diciendo, quizás, seguramente porque tampoco lo saben todavía en Bruselas, y es lo que se está discutiendo, desde luego, más allá de consideraciones internas que puedan tener gobiernos específicos, como puede ser el caso del gobierno español, en el cual es muy difícil que mantenga una postura por la composición de coalición de gobierno. Claro, incluso ya han apuntado que va a ser de fondos de cohesión. O sea, que es que van a detraer partidas económicas de donde son los fondos para las regiones más pobres o escenarios donde hay menos desarrollo a nivel europeo, lo cogen de ahí con toda la cara y han dicho que lo van a hacer para llevarlo a la defensa. Así que, ¿cañones o mantequilla? Pues mantequilla poca, cañones muchos. Es que, desde luego, Julio, esto no se puede interpretar más que, bueno, pues que están pensando en voz alta, pero desde luego simplemente como eso, sin ningún tipo de discusión sosegada. Entonces se están lanzando globos sondas y seguramente el que menos choque con la reacción popular pues sea por el que se opte. Pero claro, lo que tú dices, la cohesión para el desarrollo, o sea, perdón, los temas de cohesión territorial, es que si tocan eso es como tocar la PAC. O sea, es impensable. O sea, vamos, la mitad de Europa sale a la calle. Entonces, claro. Es complicado porque, desde luego, es que no, insisto, esto se tenía que planificar a años vista. O sea, no puede planificarse en semanas ni en meses. Pero es llamativo que, si me permite la presentadora, es llamativo que Europa se ponga a construir y articular a marchas forzadas una defensa de una manera tan acelerada que es como si fuera el barco en medio de la tormenta intentando, no sé, reformar el buque, cuando lo que hay que hacer para reformar el buque es en dique seco, cuando uno tiene por delante una travesía que sabe a años vista a qué se va a enfrentar, porque uno cruza un océano y tiene que llegar al otro lado. Pues la Unión Europea, con la anterior reforma de los tratados en Lisboa, reformó. Llegó la crisis económica, por poco nos hundimos, llegó la crisis migratoria, por poco nos hundimos, llegó la crisis de la pandemia, por poco nos hundimos, el Brexit entre medias, que se marcha el Reino Unido, y ahora llega una crisis en la defensa, que tenemos la defensa sin construir porque no se ha querido hacer en el momento en que tocaba, es decir, en dique seco, con una reforma en los momentos, ¿no? Con más allá de esos 4 testimoniales artículos dedicados a la política común de seguridad y defensa. Con un desarrollo tan nimio, con un desarrollo tan escaso, con falta de voluntad, y con tan carente de medios, porque en parte había Estados miembros dentro de la Unión que no querían hacer por sumar a la Unión Europea en el carro de la defensa. O sea, los británicos fueron los primeros que durante muchísimos años dijeron no a la Europa de la defensa porque es que no queremos tener duplicidades con la OTAN, que ya es el lugar donde tenemos que practicar la defensa. Bueno, pues cuando los británicos se marchan en el 2020, ya en su camino hacia afuera ya nos pusimos a construir y hacer algo en temas de defensa. Ahí estuvo Federica Mogherini, muy hábil, rápidamente sacando estrategias, rápidamente montando la política
de la PESCO y el escenario de cooperaciones estructuradas permanentes, pero más allá de eso, hasta que no ha llegado el Trump 2.0 que tenemos hoy y está lanzando esas amenazas, los líderes europeos podrían haber seguido perfectamente durmiendo la batola con una señora como la presidenta de Estados Unidos si hubiera ganado la demócrata Kamala Harris. O sea, con Kamala Harris hubiera sido nada de lo que estamos viendo, ni libro blanco, ni discusiones en defensa, ni aceleración, nada. Pero lo hacemos porque la crisis la tenemos en la nuca y es como decía Monnet, solo con las crisis la unión avanzará y es así. Pues tenía otro tema, era el Oriente Medio, pero nos quedamos sin tiempo, así que ya os tengo que despedir a los dos. Ha sido un placer compartir esta tertulia. Julio Guinea, Javier Porras, que tengáis un fin de semana estupendo. Gracias. Igualmente. Gracias, un placer haber coincidido con mi colega Julio Guinea. Y vamos a hablar ahora de tierras raras porque el presidente de Estados